Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse una vez más a este tiempo de predicación de la palabra. El tema de hoy es el adulterio. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Voy a repetirme también a Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Es una ampliación de lo que Jesús había dicho en Mateo 19 sobre el adulterio y el matrimonio. Dice el Señor, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Un momentito, el contexto aquí es que los sacerdotes de ese tiempo y el pueblo en general se estaban acercando a Dios para orar, clamarle, pedirle cosas a Dios, que Dios acepte sus ofrendas por el pecado, ofrendas de paz y todas las ofrendas que existían. Pero Dios les está diciendo, dice, otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Pero no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Jesús en Mateo 19:5 nos va a decir: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que unió Dios, no lo separe el hombre. El adulterio es tan común en los hombres de nuestra sociedad, pero en las mujeres es más común de lo que tú y yo pensamos. Según la experiencia y la experiencia y las investigaciones, tanto hombres como mujeres tienen casi la misma probabilidad de engañar a su pareja. Dicen que el promedio de infidelidad, adulterio, engaño, es más o menos 60% de los hombres frente al 40% de las mujeres. Ahora, el adulterio puede ser planificado, pero sindicado por la aventura, o sea, por una canita al aire. Es decir, hay gente que planifica adulterar, pero solamente como una aventura y regresar a su hogar. El adulterio puede ser planificado, pero para no solamente tener una aventura, sino dejar a su cónyuge e irse con otro o otra. El adulterio puede ser también no planificado y sin querer ir metiéndose en una relación adúltera. Pero sea como sea, el adulterio que llegue a la vida de alguien no es justificable. En la Biblia no existe justificación para el adulterio. Bueno, siendo realistas, la mayoría ha estado expuesto o ha sido tentado a ello, al adulterio en sus diferentes grados, definitivamente. Pero en este momento vamos a tratar de reflexionar sobre esta terrible y real mal, porque es un terrible y real mal, como lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Vamos a ver cómo afecta a la sociedad, al cónyuge, al matrimonio, a los hijos, y qué dice Dios respecto a eso. Esta enseñanza la vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y el otro domingo la segunda parte, ¿sí? Por el tiempo. Entonces, empecemos. ¿Qué es el adulterio? El adulterio se define como la relación sexual que una persona casada mantiene con otra que no es su cónyuge. El adulterio se da solo en el contexto del matrimonio. Sin embargo, la infidelidad es una palabra un poco más amplia. La infidelidad puede ser entre enamorados, novios, convivientes y gente casada. Pero sin embargo Jesús dijo que no solamente el adulterio, Jesús fue más allá. No solamente el adulterio es tener relación sexual con otra persona que no sea tu cónyuge. Para Jesús existía el adulterio de corazón. Si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, desearla fuertemente, tener fantasías, etc., ya adulteraste en tu corazón. Obviamente que el adulterio carnal, ¿verdad? El adulterio consumado, físico, de cuerpo a cuerpo, no va a generar las mismas consecuencias o efecto que el adulterio, digamos, de corazón o mental.
aunque uno ciertamente lleva al otro. Entonces, esta es la definición básica de lo que es adulterio, pero si queremos entender un poco más profundo lo que es el adulterio y sus implicancias o sus consecuencias, primero debemos entender qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Así que esta enseñanza va a ir en ese tenor, ver lo que significa el matrimonio para saber lo que es el adulterio. Ahora, acuérdense que este tipo de prédicas es con enfoque de enseñanza y pastoral, y como es enseñanza, siempre trato de acortar los tiempos, pero no se puede, la enseñanza es así. Mi intención no es dar un mensaje motivacional, aunque sí lo implica, sino sobre todo de enseñanza con enfoque pastoral. Así que el que quiera aprender, aunque obviamente no vamos a profundizar totalmente aquí, pero vamos a ver un poquito más de lo común. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Para poder entender el adulterio o la infidelidad, tú tienes que entender primero qué es el matrimonio. El matrimonio, según el profeta Malaquías, y lo ratifica Jesús, el matrimonio es un pacto entre dos personas. Malaquías 2.14 decía, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado, Dios es testigo, ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, porque en ese tiempo se casaban muy jóvenes, contra la cual has sido desleal, infiel o has adulterado, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, la mujer de tu pacto. Dios dice que el matrimonio es un pacto, que cuando tú te unes a una mujer, Dios le llama la mujer de tu pacto. Un pacto hecho ante Dios como testigo. Nosotros en nuestros matrimonios traemos testigos humanos, pero en realidad el testigo más grande es Dios mismo. ¿Qué es un pacto? Pacto es una promesa, en este caso delante de Dios, de cohabitar juntos con el cónyuge y solo para ser separados por la muerte. Solo para ser separados por la muerte. Ahora, escucha bien, no importa cuál sea tu creencia o tu incredulidad, de qué religión profesas o si eres ateo, agnóstico. Si te casaste, religioso, civil, no importa. Acuérdate que cuando Dios instituye el matrimonio, no existía ni el Estado, ni el gobierno, ni ninguna legislación. Así que basta que dos personas, sean de cualquier creencia, se casen de mutuo acuerdo. Dios se pone de testigo. Dios se pone de testigo de ese casamiento monógamo, obviamente monógamo y heterosexual. Entonces, no importa quién y cómo te hayas casado, Dios se pone de testigo de ese matrimonio, porque el matrimonio no le pertenece al hombre, sino a Dios quien lo instituyó. Ahora, el matrimonio es tan de Dios que la relación entre esposa y esposa es una analogía entre la relación de Cristo que tiene con su iglesia. El apóstol Pablo nos va a decir en Efesios capítulo 5, el varón debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y la mujer debe sujetarse a su marido como la iglesia lo hace con Cristo. Entonces, el matrimonio es tan de Dios que Pablo utiliza la analogía de la relación de Cristo con su iglesia, con el esposo y la esposa. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto hecho delante de Dios. Aunque tú voluntariamente y conscientemente no hayas puesto a Dios como testigo, Dios es testigo cuando dos personas se casan. Ahora, entonces, ¿qué significa adulterar? Adulterar, obviamente, significa romper un pacto, romper una promesa hecha delante de Dios sin importar tu creencia. Por eso que cuando David adultera con Betsabé, no da ninguna justificación y le dice a Dios, contra ti solo he pecado. Porque David sabía que el adulterio es romper un pacto delante de Dios y para con Dios. Rompes el pacto con la persona, pero también el pacto con Dios. Entonces, una vez más hago énfasis en esto. El matrimonio es un pacto entre tres en realidad. Entre los cónyuges, dos, y Dios el tercero. Es un pacto. Consciente o inconsciente, lo sepas o lo ignores, es un pacto. Un compromiso delante de Dios, ¿verdad?
por eso, como es delante de Dios, Dios nos va a pedir cuentas si fuimos desleales a nuestra compañera de nuestra juventud. Aunque esto también es, ahorita lo estamos enfocando del varón, pero esto es totalmente aplicable a la mujer si la mujer adultera. Proverbios 2, 16 al 17 dice, serán librados de la mujer extraña. Aquí está advirtiendo a un joven, el sabio, que si él adquiere sabiduría de Dios va a ser librado de la mujer extraña. La mujer extraña es la mujer con la que un hombre comete adulterio o es la mujer adúltera. Esa es la mujer extraña y de aquí vamos a entender por qué es extraña. Dice, será librado de la mujer extraña o adúltera, de la ajena que halaga con sus palabras. O sea que la mujer adúltera es muy suave con sus palabras, es muy hábil con sus palabras. Dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. O sea, en la Biblia, tanto el varón y la mujer, los dos cuando se casan hacen un pacto con Dios, lo sepan o no. Entonces, ¿qué implica el adulterio? Si el matrimonio es un pacto, ¿qué implica el adulterio? ¿Qué implica el adulterio? Romper el pacto, no solo contra el cónyuge, sino contra Dios. Y si es contra Dios, Él no va a pedir cuentas. En cuanto al cónyuge, implica, cuando uno adultera, rompe y destruye la confianza. Como, escucha bien, aunque no hayas dicho la palabra pacto y compromiso en tu matrimonio, y como es una institución espiritual y de Dios, de todas maneras, cuando tú rompes el pacto, lo sepan o no, conscientes o no, va a generar una total desconfianza en el cónyuge, que va a ser sumamente difícil para que vuelva a la confianza, a confiar no solamente en el cónyuge, sino queda tan herida esa persona que es difícil que vuelva a confiar en otros. Porque la persona que estuvo en mi cama, intimó en mi cuarto, en mi casa, la compañera o el compañero desde mi juventud, años de años viviendo con él, me engañó. O sea, se supone que la persona que juró lealtad me engaña, entonces va a destrozar mi confianza, algo bien difícil de recuperar. Y si se recupera es mediante un proceso sumamente doloroso de años, ¿sí? Que implica mucho, pero mucho trabajo. Así que, hermanos, yo prefiero, lejos de darte una prédica de tipo cómo saber si tu pareja te engaña con otro o con otra, o cómo detectar la infidelidad de tu cónyuge, si debes contratar un detective, bajarte un software espía que espía su celular, su computadora, qué sé yo. Prefiero, hermano, darte la definición y lo que implica el matrimonio delante de Dios. Dios llamó a los sacerdotes, a los líderes de Israel y a todo el pueblo entero, los llamó a cuentas y le dijo, no los voy a escuchar. Así clamen, así lloren, así clamen por su hijo, por su economía. No los voy a escuchar porque yo soy testigo que ustedes han adulterado contra la compañera, contra la mujer de su juventud. Y obviamente eso también se lo dice a la mujer. Entonces, ya sabes que si Dios llamó a cuentas a los sacerdotes y al pueblo de Israel para, digamos, ajusticiarnos de alguna manera, no necesitas entrar a internet, no necesitas contratar detectives, no necesitas saber cómo detectar la infidelidad, porque es Dios que tarde o temprano va a tomar cuenta de eso. Entonces, el adulterio también es engaño, porque se prometió lealtad y no hubo. Segundo, el matrimonio no solamente es un pacto, sino el matrimonio es unidad. Dice Malaquías 2:15, no hizo él uno, habiendo él en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dice que Dios de dos hizo uno y se refiere al matrimonio. Jesús también decía, ya no serán más dos, sino uno. Entonces el matrimonio es el compromiso o el pacto de estar juntos y unidos. Digo juntos y unidos porque hay muchos matrimonios que viven juntos,
pero kilómetros de distancia emocional y comunicacional. Por eso digo, una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. El matrimonio, como lo define Dios, es uno, unidad. Unidad. Ahora, por otro lado, unidad no es uniformidad. Dios no quiere una uniformidad en el matrimonio, en donde el estar unidos no implica que los dos deben pensar igual, que uno de los dos se vea obligado a anularse para que solo la personalidad del otro se vea y valide y el otro no, sino que esta unidad es una unidad de complemento, no uniformidad, donde uno pone en pleno amor y libertad, uno pone lo que al otro le falta, o uno cede libremente y por amor para que el otro sobresalga. Dios le dice a Adán, no es bueno, en el primer matrimonio que Dios instituye, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Lo que a ti te falta, Adán, ella lo tendrá. Lo que a ti te falta, varón, tu mujer lo tiene. Lo que le falta a la mujer, lo tiene el varón. Luego le dice Dios a Adán y a Eva, sojuzguen la tierra o cogobiernen la tierra, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es unidad, y esa unidad es tan profunda que Jesús nos va a decir, ya no son más dos, sino una sola carne. Dice Mateo 19, 5 al 6 dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Ya no son más dos, sino uno. Entonces, si el matrimonio es unidad profunda, adulterar, ¿qué implica? No solo es romper la unidad, obviamente, sino que adulterar es despreciar al ser que Dios mismo te trajo, porque Él dice, lo que unió Dios, no importa tu creencia, como te digo, es Dios quien te ha unido. Aquí no dice, mira, ¿sabes qué? Como en la antigüedad los padres eran los que obligaban a un matrimonio, esos no. Solo son para los casados en un proceso de enamoramiento, noviazgo, etc. No, Dios está diciendo que los casados, Dios los ha unido. Entonces, cuando tú adulteras, estás despreciando a la persona que Dios te trajo a tu vida. Cuando se refiere al varón, uno puede orar y decir, Señor, dame la ayuda idónea que necesito y que tienes para mí. Y cuando se trata de una mujer, no se dice dame mi ayuda idónea, sino se dice dame la voluntad de Dios para mi vida. Porque al final es Dios quien une a las personas y no el hombre mismo. Entonces cuando tú adulteras, desprecias a lo que Dios te trajo, a quien Dios te trajo. Que es lo mismo que despreciar a Dios mismo. Porque Él es el que los unió. Así que estarías despreciando a Dios mismo. Es como cuando, cuando Adán y Eva pecan. Adán le echó la culpa a su esposa que le había hecho pecar, y es una forma de echarle la culpa a Dios. Entonces, amados hermanos, Mateo 19:6, Jesús va a decir, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, no lo separe el hombre, ¿sí? Dice, no hizo él, o sea, Dios uno, dice, no hizo él uno, no hizo él uno. Entonces, si el matrimonio es unidad, el adulterio, estimados hermanos, es despreciar a Dios. Así que ya tienes un segundo motivo. ¿Por qué pensarlo dos veces cuando uno adultera? Porque es contra Dios primeramente con quien uno peca, luego contra tu cónyuge. ¿Qué más es el matrimonio? El matrimonio es exclusividad, dice Malaquías 2:14, la mujer desde tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, este tú es enfático. Entonces cuando hablamos de que el matrimonio ya no son dos, sino uno, eso es exclusividad. Cuando hablamos de que la compañera desde tu juventud ha caminado hasta aquí contigo, eso es exclusividad, porque nadie más puede caminar como camina tu cónyuge contigo. Cuando dice el Señor, siendo ella tu compañera, y se entiende obviamente una compañera exclusiva.
Dice, entonces, si Dios los hizo uno, hablamos de exclusividad. Por ejemplo, Proverbios 5:15 va a ampliar un poquito. Le dice al esposo de la esposa, dice, bebe el agua de tu misma cisterna, se refiere a la esposa, y los raudales de tu propio pozo. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Exclusividad. Esto va contra el poliamor, ¿verdad? O el concubinato. Ahora, hay de aquellos, sobre todo varones, que se jactan de tener su esposa a su lado pese a sus infidelidades. Cuando dicen, uy, mi esposa es lo máximo porque me ha aguantado tanto. Eso parece chistoso y claro, es digno de imitar de una esposa que haya perdonado y siga con él a pesar de las infidelidades de su esposo. Pero miren lo que dice el mismo Malaquías en una versión parafraseada, digamos así, dice, pero tú le has sido infiel aunque ella siguió siendo tu compañera fiel. ¿Sí? Eso es una queja de Dios. Tú has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel. En el contexto Dios le está diciendo, no voy a escuchar tu oración, no voy a aceptar tu ofrenda. Estoy súper molesto con esta nación, porque se jactan que a pesar de sus infidelidades, tienen esposas todavía fieles. El matrimonio es exclusividad, amados hermanos. Entonces, por ejemplo, amados hermanos, yo no le permitiría hacer a otra mujer lo que mi esposa hace conmigo. Mi esposa tiene la exclusividad. No le permitiría a otra mujer ni siquiera arreglarme la corbata o el botón. Eso es exclusividad de mi esposa. No le permitiría a nadie hacer lo que mi esposa... Yo a mi esposa le confiero mis defectos, mis secretos, y ella tiene la exclusividad de eso. Entonces, no le permitiría yo hacer eso, ¿sí? En Cantar de los Cantares, ahorita no recuerdo el versículo, el esposo le decía a la esposa, mi amado es mío y yo de mi amado. Cantar de los Cantares es un libro de la Biblia exclusivamente de matrimonios. Mi amado es mío y yo de mi amado. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, refiriéndose a la esposa. Entonces, hermanos, tu cónyuge es el único que tiene la exclusividad, ¿sí? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que mi esposa me conozca íntimamente, y no solo me refiero a la relación sexual, ¿verdad? Sino a todo lo demás, ya le da la exclusividad a ella. Te voy a leer Cantar de los Cantares 2, 16 al 17. Dice así, dice, mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado cuida de su rebaño entre las rosas. Regresa a mí, amado mío, mientras sopla todavía la brisa de la tarde y las sombras van cayendo. Corre como un venado, corre como un cabrito por las colinas que nos separan. Cantar de los Cantares de una manera poética habla de la exclusividad del esposo, del cónyuge. Así que matrimonio es exclusividad. Claro que por ahí habrán otros que tienen la exclusividad de que solo su mujer les pegue, les manda a lavar los platos, qué sé yo, ¿no? Pero en fin, esa es exclusividad también. Un saludo para el pastor José Sotero, que siempre nos hacía esas bromas cuando estábamos ahí en el seminario. Entonces, matrimonio es exclusividad. ¿Y qué es el adulterio? Entonces el adulterio es destruir la exclusividad que tiene tu cónyuge y generarle heridas profundas. Porque de todos los años que yo vivo con ella y ella conmigo, y yo estando consciente y confiado que yo tengo la exclusividad con mi cónyuge, obviamente al yo saber todo lo contrario, lo que va a generar en mí es depresión, angustia, ansiedad, etc. Isaías 54:6 va a decir, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, o sea, repudiada significa divorciada por adulterio. Entonces Dios está utilizando una analogía, pero obviamente cuando tú
apelas a una analogía, la analogía tiene que ser verdadera y real. Entonces Dios está diciendo, como mujer abandonada y triste de espíritu. ¿Cómo es una mujer abandonada por adulterio? ¿Se entiende el contexto? Se entristece el espíritu terriblemente, terriblemente, amados hermanos. Entonces, si el matrimonio es exclusividad, el adulterio rompe la exclusividad. Amén. ¿Qué más es el matrimonio? ¿Qué más es el matrimonio? El matrimonio, hermanos, es intimidad profunda, intimidad profunda. Esto es una extensión de lo que es la exclusividad. Intimidad profunda. Malaquías 2:14 decía, siendo ella tu compañera. Y esto habla de una amistad profunda. Proverbios 5:17 dice, sean para ti solo, hablando de tu esposa, y no para los extraños contigo. Y Jesús va a ratificar esta intimidad profunda del matrimonio, diciendo, se unirá su mujer y los dos serán una sola carne, una sola carne. Escucha bien lo que te voy a decir. El matrimonio es intimidad profunda, y esa intimidad profunda del matrimonio, ¿sabes? La da los secretos, la amistad, el cohabitar en una misma casa, el tener hijos, etcétera. Pero en realidad la intimidad profunda del matrimonio, ¿saben por qué medio viene? Por la relación sexual. Es la relación sexual la que no solo va a consumar un matrimonio, sino lo que va a dar la intimidad profunda. ¿Por qué digo intimidad profunda? Porque cuando hay una unión carnal sexual, no solamente se está uniendo el cuerpo físico, sino el alma, las emociones, el corazón y todo eso. Acuérdense que la Biblia dice que somos tricótomos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, por lo menos la unión es almática, de corazón, emociones, todo eso está implicado, todo tu área espiritual está implicada. Entonces, si el matrimonio es intimidad vía la relación sexual, lo que hace el adulterio, miren lo que voy a decir una vez más, la intimidad viene porque la relación sexual en el matrimonio hace que el corazón de los cónyuges se unan. De alguna manera se unan y permanezcan unidos mientras esté el matrimonio. Y aquí viene el tema del adulterio. Adulterar implica rasgar tu propio corazón, rasgarlo, o sea, sacarlo, arrancarlo de tu cónyuge para unirlo a otra persona, en este caso la adúltera. Y si es una aventura, o si dejas a esa persona adúltera, tu corazón que se ha unido a esa persona adúltera será otra vez arrancado y rasgado para unirlo otra vez a tu esposa. Y si una persona adultera muchas veces, se imaginan cómo será, ¿no? Voy a tratar de poner un ejemplo con estas dos hojas que están pegadas. Este es el varón, esta es la mujer, están pegadas aquí. Esta es la exclusividad y la intimidad profunda que la relación sexual da dentro del matrimonio. Entonces, cuando el cónyuge tiene una aventura sexual con otra mujer o con otro hombre, sucede lo siguiente. Espero que salga aquí el experimento. Esto de aquí sucede, ¿de acuerdo? No solamente hay partición, sino que, y esto trato de decir, parte de ti ha quedado en otra persona y la parte de la otra persona en ti. Y esto me refiero a la relación adúltera. Y así va rasgando tu corazón. ¿Tiene fundamento bíblico lo que yo estoy diciendo? Por supuesto que sí. 1 Corintios 6:16, el apóstol Pablo le decían al apóstol Pablo, si el estómago es para la comida, entonces el cuerpo debe ser para la fornicación o la relación sexual. Y el apóstol Pablo decía, no, está bien que el estómago sea para la comida y que cuando tengas hambre puedas comer cualquier cosa, pero cuando tienes deseo sexual, no es para estar con cualquier mujer, sino solo con tu esposa. Y empieza a dar Pablo el fundamento y las razones de por qué. Y en 1 Corintios 6:16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, ¿ya?, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. En otra versión dice, serán uno con ella nada más.
Y pone el paralelo que así como cuando tú te unes a Cristo, eres uno con Cristo, dice que cuando te unes a una ramera en relación sexual, eres uno con ella, aunque no te hayas casado con ella, etc. Lo que Pablo está diciendo aquí, una vez más, es que cuando uno tiene relación sexual, casado o no casado, te estás uniendo con esa persona de corazón, no solamente tu cuerpo. Y cuando ya dejas a esa persona, parte de ti queda en esa persona. Parte de esa persona queda en ti. Pero no es algo romántico lo que estoy diciendo. Es un corazón rasgado y arrancado. Parte de tu corazón ha sido rasgado y arrancado y pegado al otro. Es una metáfora lo que estoy diciendo, pero también a la vez es algo real. Pablo le está diciendo, tú que eres casado, si te unes aunque sea una ramera, ¿verdad? Que se acuesta con un montón de hombres, eres uno con ella. Y los que se acuestan con ella es uno con ella. ¿Te imaginas lo destructivo que es el adulterio? Y es estar con otra persona que no sea tu cónyuge. Dios solo te permite compartir tu alma con una sola persona. Y es tu cónyuge. No tus hijos, no tu papá, no tu mamá. Solo con tu cónyuge. Y eso lo da la relación sexual. Entonces, amados hermanos, si el adulterio es intimidad profunda, por la relación sexual se llega a unir al corazón, el alma con el alma, el adulterio implica rasgar tu corazón, pegarlo a otra persona, y si terminas con esa persona, volver a rasgar tu corazón. Obviamente, cuando quieras o no, consciente o tu cónyuge se entere o no, su corazón va a estar rasgado. Créeme que los problemas matrimoniales van a venir. Van a venir aunque ella le hayas engañado y ocultado muy bien el adulterio. Entonces Dios solo te permite compartir tu cuerpo y tu alma con una sola persona, que en este caso sería tu esposa o tu esposo. Entonces, el matrimonio, y ya estoy terminando hoy aquí, es el núcleo de una nación. ¿Qué es el matrimonio? Es el núcleo, la parte más importante de una nación. Si el núcleo de una nación es la familia, escucha bien, si el núcleo de una nación es la familia, el núcleo de la familia es el matrimonio y no los hijos. Digo esto porque escucho erróneamente decir, y yo he sido también víctima de esas expresiones, yo doy mi vida por mis hijos, como diciendo mis hijos están por encima del cónyuge. Y eso es un error fatal. Por eso que fracasan los matrimonios y las familias. Dios ha dicho y deja establecido que el núcleo de una familia no son los hijos, sino el matrimonio. ¿Quieres que tus hijos estén bien? Ten un buen matrimonio. ¿Quieres que tus hijos no estén bien? Pon prioridad a tus hijos y no a tu cónyuge. Y vas a ver cómo van a ser afectados. Porque no hay peor afectación hacia tus hijos que un matrimonio mal llevado. Si el fundamento de una nación es la familia, el fundamento de la familia es el matrimonio y no los hijos. Dios estaba molesto con la nación de Israel en Malaquías, porque el núcleo de la nación, que era el matrimonio, estaba siendo corrompido y adulterado de su diseño original. Los hombres de Israel decían, bueno, si estoy con mi esposa también tengo derecho de estar con otra, de tener una canita al aire. Ay, mi esposa ya está muy vieja, mi esposa ya no está tan bonita como antes, yo tengo derecho, y todas las tonterías que se hablan. O si eres mujer, me has maltratado, mi esposo no me habla, entonces tengo derecho a ser amada, a ser abrazada, etcétera, etcétera. Y ponemos un montón de pretextos. Entonces Dios estaba llamando a los líderes de Israel y al pueblo de Israel porque estaban destruyendo el núcleo de su nación, el fundamento de su nación, que era el matrimonio. La nueva traducción viviente dice así, en Malaquías 2:15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Qué interesante lo que dice esta versión parafraseada. Dice que lo que Dios quiere de un matrimonio, primero, que una de las razones
aparte de intimar la exclusividad y todo lo demás del matrimonio, es que un matrimonio le dé descendencia a Dios. Y cuando dice aquí descendencia a Dios, lo que está implicando es un matrimonio sano, en fidelidad y en lealtad, va a darle a Dios descendencia o hijos sanos. Número uno. Número dos, está hablando aquí contra el matrimonio o la unión homosexual, porque la unión homosexual jamás va a darle descendencia a Dios, porque no pueden, de manera natural. El matrimonio, está diciendo Dios, es la unión de un varón y una mujer. Malaquías ni Jesús van a mencionar el matrimonio entre mujer y mujer, varón y varón, o el poliamor y todas esas tonterías que están hablando ahora. Siempre Malaquías decía que Dios de los dos, se refiere a varón y mujer, hizo uno. Jesús decía, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, el hombre, y los dos serán una sola carne. Entonces Malaquías está diciendo, dice que el matrimonio también es el modelo de familia completa, que es el que Dios diseñó, donde hay un padre y una madre. Lo que está diciendo Malaquías es esto, una vez más, que el modelo de familia completa es un matrimonio fiel entre un varón y una mujer. Entonces, si el matrimonio es el núcleo de una nación, el adulterio implica la destrucción de ese núcleo. Porque Malaquías 2:16 va a decir, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. El divorcio. La destrucción del matrimonio muchas veces viene por medio obviamente del divorcio, y este divorcio es como consecuencia de un adulterio. Cuando es destruido, cuando el divorcio destruye el matrimonio, se destruye la familia y luego se destruye la nación. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué creen que el maligno está tratando de promover e instaurar y obligarnos con estas nuevas ideologías que quieren redefinir el matrimonio para que no haya descendencia saludable, no haya descendencia para Dios y no haya descendencia saludable, espiritualmente hablando, para Dios? Y la nación se ha destruido espiritual y moralmente. Dios dice que odia el divorcio por adulterio. Odia el divorcio y en el contexto es por adulterio. Entonces, destrucción del matrimonio, destrucción de la familia, destrucción de una nación, destrucción de los hijos. Ahora escucha bien, y esto es fuerte. Cuando hay adulterio en una sociedad, eso trae maldición y juicio de Dios. El mandato de Dios en Éxodo 20 es: no cometerás adulterio. Y eso está bajo el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. El hacerlo implica estar bajo maldición. Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y la ley decía: no cometerás adulterio. El adulterio es estar bajo maldición. Jeremías 23:10 dice: porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición por el adulterio, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Jeremías, el profeta, está diciendo que viene maldición sobre la tierra, que incluye pobreza, calamidad, terremotos, enfermedades y tantas cosas, porque la tierra está llena de adulterio. Crean una vacuna contra el virus del papiloma humano, que se transmite por relación sexual. Intentan crear una vacuna con el SIDA, que se transmite por relación sexual. Y el mito de que solamente es por relación homosexual ya está hace rato descartado, porque es por el adulterio, por la fornicación, que viene mucho el SIDA. Eso me lo dijo un hombre de sanidad de España, me lo dijo conversando de tantas cosas, me dijo eso, que ellos habían llegado a la conclusión allá en España. El hombre intenta hacer vacunas sobre enfermedades que vienen a través de la fornicación, del adulterio, y no se dan cuenta que pueden crear las miles de vacunas que quieran, pero siempre llegará la maldición de la enfermedad
por adulterio. Siempre llegará la calamidad por el adulterio. La nueva traducción viviente, Malaquías 2:15 dice: ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Dice que una de las razones, Dios, es que a través de un matrimonio saludable, o sea, fiel y leal, nazca una descendencia sana y saludable, moral y espiritualmente. He escuchado el testimonio de muchos jóvenes cómo odian a sus padres, no solo por la separación que implica el adulterio o la infidelidad, porque para ellos el matrimonio, aunque no hayan leído la Biblia, para ellos el matrimonio es intimidad, exclusividad y todo lo que hemos dicho. Y cuando ve que hay infidelidad, no saben el impacto y las heridas que le genera a sus hijos. Pero no solamente porque saben que el adulterio genera la separación de sus padres, que ellos jamás imaginaron. Quiero que te metas un poco a la cabeza de los hijos, cómo piensan del matrimonio. Para ellos, papá y mamá son únicos, son exclusivos y jamás se van a separar. Pero cuando ven que el adulterio los separa, odian a sus padres. No solamente por el divorcio mismo, sino por el proceso de ver, o sea, por el sufrimiento y el proceso de sufrimiento de la víctima del adulterio. Y por ver la destrucción de ese proyecto de vida llamado matrimonio. Por eso Dios decía, llamaba cuentas a los líderes de Israel, tanto sacerdotes, políticos y al pueblo en general. Decía: yo constituí el matrimonio para que nazca del matrimonio fiel, leal y sano, muchachos sanos y saludables. Y por último, el matrimonio es considerado una nueva etapa donde jamás, nunca tu vida de casado será igual, jamás, nunca. Mateo 19:5, Jesús decía: el hombre dejará padre y madre. Dejará implica una nueva etapa. Y se unirá a su mujer, una nueva etapa. Y serán una sola carne, una nueva condición. Entonces, el adulterio implicaría destruir esta etapa, esta nueva etapa. Por cierto, una de las incidencias en el adulterio es que cuando la pareja matrimonial reside en el techo de los padres de uno de los cónyuges, genera bastante probabilidad de aventurarse contra otra persona. El hombre piensa, ¿no? Si vive en la casa de los suegros, pues no tengo derecho aquí, no tengo autoridad aquí, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, va y se aventura a ser respetado por la secretaria, qué sé yo, en fin, una subordinada, una amiga, qué sé yo. O sea que él vive en la casa de sus padres, se siente tan respaldado que él puede tener cualquier aventura. Total, sus padres lo respaldan. Y lo que estoy diciendo no solamente es para el hombre, obviamente es para la mujer también. Entonces el matrimonio, estimados hermanos, habíamos dicho que el matrimonio es un pacto, un compromiso que tú haces delante de Dios y para con Dios, lo creas o no lo creas. Y si rompes ese pacto con Dios, Dios te llamará a cuentas. El matrimonio, habíamos dicho, es unidad. Una unidad donde la condición de dos llega a ser uno. Una unidad que no es uniformidad, una unidad profunda. El matrimonio, de esta unidad se deriva que es exclusividad. Tu cónyuge tiene la exclusividad, que es intimidad profunda y que es el núcleo de una nación, y que cuando uno adultera y va contra todo esto, trae maldición a la sociedad, a la nación y a la vida de uno. La pregunta es, si has captado, el adulterio es algo que afecta a la nación, a tu cónyuge, a tus hijos y a toda una descendencia, una generación. Porque si tus hijos no se sanan, ellos van a repetir el patrón. La pregunta es, si el adulterio es tan terrible, tan, ajusticiado por Dios, con tantas consecuencias terribles, ¿hay perdón para el adúltero? ¿Hay perdón para la adúltera? ¿Siendo tan destructivo el adulterio? Y la respuesta es sí. Sí hay perdón para el adúltero,
pero eso no significaría necesariamente que Dios va a quitar, o si Dios va a quitar todas, algunas o ninguna consecuencia. Dios puede perdonarte un adulterio, o 2, o 10, o 20 adulterios, pero no significa que Dios va a quitar necesariamente todas las consecuencias de ese adulterio, o algunas, o quizás no te deje ninguna consecuencia. En el caso de David, cuando adultera, Dios no le quita las consecuencias de su pecado. Dios le dice, el hijo que van a nacer, el hijo bastardo va a morir, y no se va a apartar la violencia de tu casa. Cuando Dios llama cuentas a la nación de Israel, luego de eso vinieron muchísimas consecuencias. La tierra se llenó de maldición. Sembraban y no había cosecha, no había lluvia, había hambre, sed y todo eso. Así que Dios puede perdonar adulterio, sí, y sus consecuencias también, pero a veces no. Yo conozco muchos casos en que cuando se adulteró en esa casa, sea por el varón o la mujer, esa casa nunca más se recuperó. Y no solamente esa casa nunca más se recuperó, sino que sus hijos y sus matrimonios cometieron lo mismo y el patrón se repitió y se repitió y se repitió. Cuando tú haces una investigación, eso viene desde el tatarabuelo, al abuelo, al papá, al hijo y al nieto y todo eso. Entonces, ¿hay perdón? Sí hay perdón. A veces Dios quita las consecuencias, a veces las deja. Y por último, 2 cosas más. ¿Hay misericordia de Dios para el adúltero y la adúltera? Sí, si hay un arrepentimiento verdadero. Es decir, cuando nunca más se vuelve a hacer. Juan 8:7 al 11 dice así, les dijo, el que de vosotros, ¿se acuerdan esa mujer que fue atrapada en adulterio y que un montón de hombres le iban a apedrear porque según la ley, el que era atrapado en pleno adulterio era digno de muerte por apedreo, digamos así, por lapidación? Entonces encontraron a esta mujer en pleno adulterio y le dijeron a Jesús, ¿es lícito apedrear a una mujer cuando es encontrada en adulterio? Y dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y Jesús dice en la Biblia que escribía en el suelo, y dice la Biblia que al ver, al remorderle la conciencia a cada uno, dice que del más viejo hasta el más joven dejaron la piedra y se fueron. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A mucha gente le encanta decir, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, pero se quedan ahí nada más para justificar sus errores, sus pecados, su adulterio, lo que sea. Y como diciendo, nadie tiene por qué juzgarme, nadie tiene por qué condenarme. Pero se olvidan de la última parte que dijo Jesús. Jesús le dice, no te condeno, extiendo misericordia para ti, pero no peques más. Jesús en otra oportunidad dijo, mira, has sido sanado, pero no vuelvas a pecar, no sea que te venga algo peor. En la Biblia, el perdón de Dios está condicionado muchas veces al arrepentimiento. Si no te arrepientes, no hay perdón. Si te arrepientes, que significa no peques más, el Señor sí te puede decir, ni yo te condeno, anda nada más. Dios dice que repudia el divorcio, aun aunque sea por adulterio. La esperanza de Dios es que se restaure, aun cuando en un matrimonio haya habido adulterio. Dios espera la restauración si es posible, pero a veces no es posible por la dureza del corazón. Por eso, adulterar, aunque nadie te vea, aunque logres engañar, aunque lo hayas hecho hace años, puede traer consecuencias terribles. Conclusión. Si eres soltero y escuchas esto y quieres algún día casarte, déjame decirte que los tiempos son malos, muy malos ahora. Que la destrucción del matrimonio por ciertas ideologías y tentaciones, como el adulterio, es cada vez más poderosa. Y necesitas tener bien claro la idea bíblica del matrimonio antes de tomar ese paso. Intimidad, exclusividad, etcétera, etcétera. Si eres casado, teme a Dios. Arregla las cosas delante de Él. Si has cometido adulterio, no importa si nadie se ha enterado. Dios sí lo sabe. Y lo único que te queda es pedir perdón a Dios
arrepentirte y no hacerlo más. Y Jesucristo te va a perdonar. Seas varón o mujer, el adulterio empieza en la mente, con fantasías, con el que no es tu cónyuge. Y aunque desde ahí ya pecamos con el adulterio de corazón, de todos modos, no es lo mismo que llevarlo a cabo. La Biblia dice y enseña, y la experiencia también, que el adulterio antes de consumarse, primero empieza en la mente y en el corazón. Pero también dice la Biblia que Dios siempre da el punto de escape. La Biblia dice que Dios no es injusto para que tú seas probado o tentado más de lo que puedas soportar, y que juntamente con la tentación o la prueba, Dios da la salida. Dios siempre dará el punto de escape. En este caso, con el adulterio, que no lo tomemos es otra cosa. Por eso el adulterio no tiene justificación, menos aún cuando Dios da el punto de escape. Si los dos, la pareja, entiende bien al matrimonio, como lo plantea la Biblia, seguro que nos irá bien. Tendremos descendencia saludable, que bendecirá y no maldecirá la nación. Por último, aun cuando Dios en su voluntad permisiva permite el divorcio, no lo desea en su voluntad perfecta. Y si eres alguien que por ignorancia, orgullo o resentimiento sufrió o hizo adulterio y se separó, sabiendo qué posición tiene Dios del mismo, o sea, del matrimonio y del adulterio, ora, quizás Dios haga el milagro de restaurar tu matrimonio, ¿sí? Dios haga el milagro de restaurar tu matrimonio. Vamos a orar a Dios con todos los que están ahí atrás, ahí en pantalla, lo que me están viendo. Vamos a orar al Señor y vamos a orar. Yo no sé cuál será tu situación ahí, pero vamos a poner todo lo que hemos hecho delante de Dios. Sea que tú hayas adulterado o que hayas sido víctima de adulterio, hay misericordia y hay perdón para Dios. Dile: Señor Jesús, como David decía, yo también te digo, contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ten misericordia de mí, Señor. Hoy determino no pecar nunca más contra ti, porque este pacto matrimonial ha sido hecho delante de ti y contigo. No solamente con mi cónyuge, sino contigo. Me dirijo primero a aquellas personas que hayan adulterado. Dile: Señor, perdóname por romper el pacto, por romper la exclusividad, la intimidad de mi cónyuge. Perdóname, Señor, porque destruí mi matrimonio o porque afecté a mis hijos y a mi cónyuge, porque perdí la confianza de mi cónyuge, Señor, porque traje maldición a mi vida, a mi hogar, a mi familia, deshonra y vergüenza. Perdóname, Señor. Ahora quiero recibir tu perdón por fe, porque me he arrepentido. Gracias, Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado. Dame un nuevo corazón para poder amar a mi cónyuge. Y no permitas que aún ni en la mente ni en mi corazón yo desee a otra persona que no sea mi cónyuge. Él o ella tiene la exclusividad de mi vida. Y eso lo he dicho delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que cuando seamos tentados a adulterar, Señor, siempre tomemos esa puerta de escape que tú das en cualquier prueba o tentación. Ahora me dirijo a los que han sido víctimas de adulterio. Dile: Señor, dame un corazón para perdonar. Dame un corazón para aceptar que así sucedió. Y dame un carácter, Señor, para levantarme de esto. Y ayúdame, Señor, a restaurar mi matrimonio, porque he sido herida y muy herido. Ayúdame, Señor. Dile: yo perdono a tal persona, y aunque esté separado, y todavía tiene resentimiento, dolor por lo que te hicieron, dile: Señor Jesús, yo perdono a esa persona que me fue infiel. Gracias, Señor. Gracias. Oro por los matrimonios para que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Se vienen tiempos duros de ataque al matrimonio, a la familia y sobre todo al matrimonio, como tú lo diseñaste, Señor.
Oro para que los matrimonios de tus hijos sean más fuertes. Oro, Señor, para que de las cenizas levantes matrimonios destruidos. Oro para que tu amor nos llene, Señor. Gracias.